Continuamos en este día con este curso, la segunda clase, al cual hemos llamado Para amar más a la Santa Misa. Es un título sugestivo, tiene una finalidad bien práctica, no se trata simplemente de hablar y que no haya un eco del otro lado, sino que ciertamente lo que estoy esperando como fruto de este curso tan simple, tan sencillo que estoy dando aquí por el canal de YouTube, es que todos aquellos que puedan ver los videos, que puedan sentarse con tranquilidad, como he recomendado en el video anterior, escribir las cosas que pueden ser de más utilidad espiritual y práctica, que puedan realmente tener como una nueva visión respecto de esta realidad tan sublime, tan maravillosa, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que es la Santa Misa. Es una realidad sublime y maravillosa. Es una cosa que no podrá ser explicada ciertamente aquí en la tierra a perfección. Tenemos teología que nos ayuda a llegar un poco más al misterio. Tenemos la experiencia práctica de los santos que nos indican el norte, que nos dicen es por ahí, ahí está el elemento importante para la propia santificación. Está el magisterio de la Santa Iglesia que en una profusión de documentos nos insiste en la importancia de este hecho tan sagrado, de eso que ocurre a veces en tan pocos minutos y que puede transformar para siempre la existencia de una persona, la Santa Misa. Por eso, tan importante que aprendamos a conocerla, que nos preocupemos por conocerla, por profundizar en este misterio, que hagamos grandes actos de fe y que la amemos. La misa debe ser amada. En esta segunda clase quiero seguir ya no a San Alfonso. Aquellos que tengan interés en leer el libro completo de San Alfonso que cité en la primera clase, van a encontrar en ese video de San Alfonso, la primera clase, abajo, un link que los va a llevar a un lugar donde alguna persona, no fui yo ciertamente, publicó este libro. Entonces desde internet mismo lo pueden leer, lo pueden descargar, lo pueden imprimir. En esta segunda oportunidad ya no quiero seguir a San Alfonso propiamente, sino que quiero seguir al Padre Mateo Crowley, aquel que fue llamado el apóstol mundial del Sagrado Corazón. En este libro, Jesús Rey de Amor, un libro que tiene varias ediciones a lo largo de la historia, nació como una recopilación de escritos, de conferencias que él dio, y las personas que anotaban como que unieron los escritos y produjeron el primer borrador del libro. Posteriormente él lo corrigió y fue publicado tanto en Francia como en España, también en América. Hay una edición muy linda en Argentina en los años 80. Esta edición, la última de la cual yo tengo conocimiento al menos, es de España, de Madrid, del año 2019, y fue producida por la BAC. En esta edición particularmente, cosa que en otras ediciones no se da, agregaron una cosa que circulaba como un escrito, como una separata del Padre Mateo, que es un escrito sobre la Santa Misa. Y probablemente en esos textos que él coloca de propia pluma, estamos ante los textos más elevados, más teológicos del Padre Mateo. Es verdad que lo que yo voy a citar particularmente hoy son explicaciones simples, incluso algún ejemplo bien concreto, pero estamos en una cosa en la que el Padre Mateo se dedicó a un estudio bien profundo. Él comprendía la importancia de la Santa Misa y él no podía entender que una persona pudiese ser devota del corazón de Cristo, devota del mismo Señor, si no tenía un contacto íntimo y estrecho con ese mismo Señor en la Santa Eucaristía. Por eso que él escribe este texto profundísimo, maravilloso. Yo lo voy a leer hasta muy rápido en algún sentido, voy a hacer algún comentario, pero ciertamente que no dejará de ser una cosa rápida y que tiene mucho de sustancia. Entonces recomiendo para todos aquellos que quieran
como profundizar más en las palabras que dice el Padre Mateo en estos textos que yo voy a leer, que después en otro momento, cuando tengan oportunidad, cuando tengan más tiempo, vuelvan a escuchar esta lectura, porque es maravillosa, es profundísima y nos tiene que hacer mucho bien para volver a la Santa Misa, para valorarla. Quiero comenzar con una historia personal. En el año 2014 estaba haciendo ejercicios espirituales de mes de San Ignacio, una práctica muy recomendable, maravillosa en nuestra congregación, en el Instituto del Verbo Encarnado. Continuamente se están predicando ejercicios y estaba en esto, una cosa que es más propia para los religiosos porque es difícil para un laico hacerlo, si bien ese año un laico consiguió el mes completo. Pues bien, ahí uno de los compañeros que yo tuve era un sacerdote que misionaba lejos en un país llamado Lituania, en el norte de Europa. Y este padre contó una historia, entre muchas, tenía una capacidad muy buena de hablar, y que me llamó la atención. ¿Qué contaba? Contó la historia de una anciana de su parroquia, una parroquia de campo. Uno tiene que imaginarse un lugar como Rusia, así frío, muy difícil, de temperaturas bajo cero, de muchas horas de oscuridad en el invierno, poquísimas horas de luz, hasta donde yo recuerdo, él decía que amanecía 10 de la mañana, 3 de la tarde ya era noche cerrada. Entonces, en todo ese ambiente, la historia de esta mujer, una anciana, había sobrevivido a todo el tiempo de los campos de concentración, comunismo y demás, y todos los días participaba de la Santa Misa. Caminaba cerca de 2 kilómetros, decía el padre, ciertamente con un abrigo muy especial, todo como bien preparada, pero ocurrió un día que cuando los padres fueron a celebrar la misa, ella no estaba. Y entonces se sorprendieron, ¿cómo puede ser que no esté? No falta nunca, siempre hace caminando esto. Y bueno, llegó la hora, el padre que tenía que celebrar la misa comenzó la misa, el otro que tenía que salir para hacer unas diligencias salió en su vehículo y al poco andar se encontró a esta anciana caída al costado de la ruta sobre la nieve, en un proceso casi de congelamiento. El frío había comenzado a avanzar. Ella, feliz, le agradeció al padre el hecho de haber aparecido en ese momento, porque para ella era muerte segura quedar ahí tirada en ese lugar. Y ahí el padre sacó la reflexión, como diciendo, nosotros tenemos la Santa Misa con una facilidad extraordinaria a veces. Nosotros tenemos hasta el auto para agarrarlo, nos vamos, llegamos a la puerta de la iglesia, entramos, auto de nuevo, hasta nuestra casa. No hacemos grandes sacrificios para participar de la Santa Misa. Y sin embargo, teniendo más ventajas, menos la valoramos. Y es una cosa que a mí, a lo largo del tiempo, me ha dado para reflexionar. Porque yo lo puse en negativo. Y pensaba, el día que yo tenga que estar frente a Jesucristo, ya no en este aspecto de misericordia, sino como justo juez, espero que esa mujer no esté a mí al lado del Señor, hablando de cómo ella participó de la Santa Misa, de los esfuerzos que ella hizo, porque me veré avergonzado. Es un pensamiento, una reflexión que quiero dejarla abierta en ese sentido, pero que nos ayuda a introducirnos en esta clase. En este día vamos a detenernos en un primer punto que yo voy a tomar de este extracto del Padre Mateo. No voy a leer ciertamente el texto completo, es muy largo, lo de la Santa Misa, pero en un punto él dice lo que es la Santa Misa. Creo que es importante, aunque sea un poquito más teológico y hasta a veces como más árido, profundizar en esta realidad. Porque ocurre que las cosas teológicas en muchas ocasiones son áridas porque nunca entré en ellas. Y cuando entro, comienzo a entender, me comienzo a emocionar, me comienza a gustar y continúo y continúo. Lo que es la Santa Misa. Voy a leer, haré algún comentario, como la vez anterior, y sería bueno que, como ya lo he dicho, que aquellos que tengan la oportunidad, sentados en un lugar cómodo, tomen nota,
vean las ideas que le pueden servir más para la propia reflexión, para la propia espiritualidad. Responde a este título el Padre Mateo. Según la doctrina corriente de la Iglesia, ¿qué es en realidad la Santa Misa? El santo sacrificio de la misa es la adoración de Cristo, el Dios hombre, que alaba y glorifica al Padre y a la Trinidad en el ara del altar, como en el Calvario, como lo glorificó en el cielo Él antes que el mundo fuera. El Hijo de Dios, encarnado y sacramentado, pontífice y hostia en el altar, adora a Dios su Padre. Su adoración es divina. Y ahí tenemos una buena reflexión para la próxima misa. Ver a Cristo, por medio de ese sacrificio que el sacerdote realiza, adorando al Padre. Cristo adorando al Padre. Es una contemplación maravillosa. Pensemos cómo adoramos nosotros al Padre. Y pensemos cómo lo adora Cristo, en esa inmolación de amor. Continúa el Padre. ¿Qué es en sustancia el drama eucarístico del altar? El santo sacrificio de la misa es la expiación adecuada que Cristo, el Dios hombre, ofrece en el altar a su Padre ofendido, ultrajado por la rebeldía del pecado. Sí, Él, la víctima sin tacha, santísima, ofrece cada mañana, de la aurora al ocaso, su sangre en holocausto de propiciación perfecta por el crimen del pecado y para salvar así al pecador. Su expiación es divina. Entonces ya no estamos hablando solamente de una adoración de Cristo al Padre, sino de un ofrecimiento en expiación, en pago por los pecados de los injustos, nosotros, por el crimen del pecado, dice el Padre Mateo, porque el pecado es un crimen contra la ley divina y un crimen que reclama justicia. Continúa el Padre Mateo en este texto, doctrinalmente hablando, ¿cómo definiríamos la misa? El santo sacrificio de la misa es la Eucaristía, la acción de gracias, de valor infinito, que Cristo, el Dios hombre, ofrece al Padre en nombre de los hijos ingratos y colmados por tantos beneficios. Sin esta acción de gracias, nuestra pérfida y negra ingratitud atraería el rayo. Un nuevo elemento que agrega el Padre Mateo es acción de gracias la misa. Nosotros recibimos tanto de Dios en este mismo momento. Si han perseverado hasta este momento en el video, están recibiendo mucho de Dios, doctrinalmente, espiritualmente, para el movimiento práctico de la vida de cada día. ¿Y cuánto agradecemos? La misa es la acción de gracias perfecta. Continúa el Padre Mateo Crowley. Tenemos tanto que agradecer: el bautismo de agua, el de sangre en el Calvario, el fuego en el cenáculo, Pentecostés, nuestra filiación de hijos adoptivos del Padre, y el océano de gracias de los sacramentos, y el área salvadora de la Iglesia, y en ella el don del pontificado romano, y la maternidad de María, su mediación universal, y sobre todo el don de dones, la Eucaristía sacrificio y la Eucaristía sacramento hasta la consumación de los siglos. Usquem infinem dilexit nos. Hasta el fin nos amó. Su acción de gracias es divina. Única forma de agradecer debidamente a Dios. Por eso cuando una persona recibe un beneficio, cuando una persona consiguió trabajo, cuando la persona continúa en el trabajo, cuando le aumentaron el sueldo, cuando su salud está fuerte, cuando viene un nuevo miembro a la familia, cuando podríamos decir mil cosas, dar gracias a Dios. Y la forma más perfecta, la Santa Misa. ¿En qué consiste el tan celebrado prodigio de gracia de nuestros altares?
El santo sacrificio de la misa es la impetración de Cristo, el Dios hombre, que conociendo nuestras necesidades de indigencia, impetra con tanta sabiduría como misericordia una lluvia de bendiciones y gracias que Él y sólo Él nos puede obtener, porque dice Jesús, el Padre siempre me atiende. Un nuevo elemento que agrega aquí el Padre Mateo es impetración, pedido continuo del Hijo al Padre. Por eso cuando tenemos una intención también, cuando yo quiero pedir algo, quiero obtener algo de Dios, la misa, pensamos en novenas, perfecto, maravilloso, pero no es tan perfecto y tan efectivo como la misa, porque ahí yo llevo mi intención, la pongo al pie del altar, y el sacerdote, que es Cristo en el momento del sacrificio, y la Eucaristía misma que se inmola, pide al Padre por mi intención. No podemos pensar jamás, no se nos puede pasar por la cabeza la posibilidad de que el Padre no responda a un pedido del Hijo. Es por eso tan importante pedir bien en la Santa Misa, rogar, suplicar y confiar en que Dios atiende y responde. Él es nuestro abogado, está hablando de Jesucristo, que interpela y clama incesantemente ante el Padre por nosotros. Mejor que Moisés, Jesús, hostia, levanta noche y día sus manos suplicantes y desgarradas en favor nuestro. Y por esto los favores con que nos colma el Padre superan de lejos el número de nuestras ofensas. Su impetración es divina. Es por eso que el Padre no nos destruye, por la misa. Y es por eso que tenemos que mandar a celebrar muchas misas. Y tenemos que ser muy piadosos en el momento de la celebración. Porque si Dios no destruyó la humanidad, es por un Hijo que se está ofreciendo continuamente en un altar. Él pidiendo misericordia. Si comprendiésemos lo que es la misa. El Hijo pidiendo misericordia al Padre. Para corroborar de una manera más autorizada y elocuente tan conmovedoras reflexiones, reproducimos aquí, continúa el Padre Mateo, textualmente la definición del santo sacrificio dada por su santidad Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Dice el Papa, el sacrificio eucarístico consiste esencialmente en la inmolación incruenta de la divina víctima, inmolación místicamente manifestada por la separación de las santas especies. Se consagra primero el pan, se hace la transubstanciación, tenemos el cuerpo de Cristo, luego el cáliz, se hace la transubstanciación, tenemos la sangre de Cristo. Y la oblación de estas al Padre Eterno. La Sagrada Comunión, continúa, asegura la integridad del sacrificio y nos permite participar en él sacramentalmente. Pero si la comunión del ministro sacrificador, el sacerdote, es absolutamente necesaria, esta no es sino de apremiante consejo para los fieles. ¿Qué está diciendo el Papa? El padre, el sacerdote, tiene que comulgar por obligación. Es parte del sacrificio que está realizando. Ahora, ¿los fieles tienen obligación? No. Pero es de apremiante consejo. Es decir, no es simplemente un consejo, recibir la comunión en la misa. Evidentemente, hay que estar bien preparado, con las disposiciones, con el alma limpia. Pero no es simplemente un consejo, un apremiante consejo. Yo le puedo decir a una persona, ¿por qué no vas para allá? Eso es un consejo. Ahora yo le puedo decir, ¿por qué no vas para allá? Y la empujé. Eso es un apremiante consejo. La Iglesia nos empuja a comulgar, porque la Iglesia sabe que en la Eucaristía tenemos el anticipo de la eternidad. Es Jesucristo mismo, un apremiante consejo, nueva enseñanza para nuestra participación en la misa. A veces creemos que una comunión espiritual puede ser suficiente. Comunión espiritual es una cosa buena para una persona que tal vez está en un mal momento físico. Un ejemplo, está con ganas de vomitar, no puede recibir la Eucaristía en ese momento.
una persona que está lejos y no puede ir a la iglesia, y bueno, entonces hace una comunión espiritual. Pero no puede ser eso lo común para los fieles. Y no puede sentirse bien la persona que va a la iglesia y no recibe la Eucaristía. Es verdad que hay situaciones especiales y que requieren tiempo, pero siempre uno tiene que tener en la cabeza, estoy en camino a solucionar eso porque quiero recibir la Eucaristía, quiero recibir el sacramento, quiero recibir a Jesús. Es parte, para que mi participación sea más perfecta en la misa, tengo que recibir a Jesús. Qué momento maravilloso, recibir a Dios que viene a mi corazón, el mío, sí, el de este indigno, y Él quiere venir. Tanta belleza requiere una breve y lúcida explicación, continúa el padre Mateo, pero caldeada en llama de caridad. Rompamos, pues, este pan de doctrina en migajas, en partículas consagradas, que no caigan y se pierdan. Tomadlas con amor y comed, que está diciendo el padre Mateo. Todo lo que estoy diciendo, y yo acabo de leer y explicar un poquito, que no sean simplemente palabras lanzadas al viento. Amen más la misa, busquen recibir la Santa Eucaristía. Eso es lo que está diciendo el padre Mateo. La voz de Cristo pontífice y mediador, que adora, que espía, que agradece y que impetra en el altar, es la voz de la Iglesia católica. Nunca tenemos que tener miedo de ir a la misa. Es la voz de la Iglesia, es la voz de Cristo, porque es la misma. En efecto, la Santa Misa, en cuanto sacrificio, es el homenaje oficial de adoración, es el culto social y público de la humanidad rescatada y que alaba y glorifica al Dios Trino y Uno por las llagas de Cristo mediador y por la santa liturgia de la Iglesia. Es el homenaje oficial de adoración. Dios mío, en la misa somos iglesia. Cuando participamos de la misa, somos iglesia. Construimos la iglesia. Pensad, continúa el padre Mateo, que una sola misa glorifica más a Dios que todos los milagros y que el cantar de los coros de los ángeles y de todos los santos. Más que el cantar de los ángeles y de los santos, una misa. La glorificación de Cristo es de valor infinito. No es una mera y hermosa plegaria, es el gran sacrificio por excelencia. Pero como tal, la misa es en sí también una plegaria pública y católica. Es el clamor de los desterrados, de la familia cristiana, que tiene ansias de paz y nostalgia de cielo. La misa no debe, pues, jamás ser considerada como culto de devoción privada, como son el Vía Crucis, el Rosario y las visitas al Santísimo. Es infinitamente más. Es un culto, es una plegaria pública y católica. Pública. El sacerdote que celebra solo la Santa Misa no está solo. Tal vez materialmente sí, pero la Iglesia participa de ese sacrificio. Y es católica, porque es toda la Iglesia la que está ahí. Por eso el sacerdote no puede inventar cosas nuevas, no puede hacer una nueva liturgia, no puede inventar ritos o agregar palabras donde ya está determinado que diga lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque es una cosa de la Iglesia, no es de él. No es esta mi misa con estos mis fieles. No, es una cosa universal, mayor, que supera el ámbito de una persona, de una comunidad, de una parroquia, de una diócesis. Es una cosa universal. En la misa somos iglesia. Y eso es maravilloso. Pensar que en la misa somos iglesia, que cuando participamos bien de ella, que cuando la conocemos mejor, que cuando la amamos más, estamos siendo iglesia, eso tiene que darnos fuerza. Y eso nos tiene que alentar. Es por eso que dejo aquí esta reflexión. Se podría seguir con otros textos del Padre Mateo muy lindos también, pero creo que es suficiente. Valoremos más la Santa Misa. Valoremos más el don que Cristo nos dejó. No puede ser que Él se esté inmolando todos los días. ¿Y cuántas veces en el día
en el altar y los fieles no están. Llenemos las iglesias, salgamos desesperados a hablarle a todos de la misa. Ah, pero yo no sé mucho, hay que estudiar. Pero yo tengo dificultad para hablar. Bueno, podrás difundir. Como siempre decimos, cuánta ayuda nos dan aquellas personas que recomiendan estos videos. Es un esfuerzo grande producirlos. Y agradecemos de corazón y rezamos por las personas que se toman el esfuerzo de recomendar, de hacer conocer nuestro material a otros, porque está hecho para bien de las almas. No hay ningún interés humano o material aquí. Se hace por el bien de las almas. Qué bonito que una persona, solamente una, comience a participar mejor de la misa, comience a amarla más por estas reflexiones. Deseo eso con todo el corazón, confío en que el Sagrado Corazón nos va a dar esa gracia y rezo por todos los que están siguiendo este curso. Muchas personas han escrito, han agradecido, han comentado. Qué lindo saber que es de utilidad. Continúen haciéndolo, comenten, agradezcan, dejen aquí sus reflexiones, hasta sus historias. ¿Cuántos que tienen historias con la Santa Misa? Déjenlo aquí en los comentarios, para eso está esa posibilidad aquí en este canal abajo, y desde ya les agradezco la difusión. Vamos a amar más la Santa Misa, vamos a dedicar tiempo al Santísimo, vamos a ser verdaderamente católicos, católicos que aman su fe, que aman su iglesia, que entienden que el calor de un templo viene por el altar, y el altar está en la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, que el Sagrado Corazón derrame sus bendiciones sobre todos. Recen por mí y nos vemos en la próxima clase, la tercera. Dios los bendiga y alabado sea Jesucristo.